2021, el tiempo ha ido pasando y la misericordia de Dios se ha mantenido. De hecho, la Escritura dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y hoy Dios nos va a bendecir mucho con la palabra. Vamos a ser instruidos, hemos estado recibiendo enseñanzas los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y hoy, el día del seminario, usted va a poder escucharlo, la enseñanza, el pastor va a poder ampliar con libertad ahí, 1 hora, pastor, tranquilamente, ¿verdad? Yo sé que para un pastor 1 hora es poco, ¿verdad? Pero para nosotros los oyentes es mucho, vamos a tenerlo 1 hora al menos, ¿verdad, pastor? Para que nos pueda bendecir con un tema, nada más para introducirles a ustedes, que el pastor Isaías, Dios lo ha usado toda su vida. Él nos contaba, ¿verdad? Que cumplía 40 años, ¿verdad? ¿40 y cuántos? 44 años de ministerio, y Dios en ese trayecto tan largo, el área del evangelismo, como evangelista, ha sido su pan de cada día, ¿verdad? Su pasión, además de esos pastores de una congregación también. Entonces, a él le pedimos que elaborara un tema que hace la mezcla de las dos partes, ¿verdad? De este queque hermoso que se llama la tarea de Dios. Él es pastor y es evangelista. Entonces, ¿cómo la iglesia local, donde usted y yo vamos, donde usted y yo somos parte, se puede convertir en un medio, en un agente de evangelización, que debería ser, como hemos estado en estas enseñanzas durante esta semana, recordándole, eso debería ser lo normal en la iglesia, ¿verdad? Que estemos evangelizando como parte de nuestra naturaleza. Así que el pastor está ubicada la iglesia de él allá en Alajuela. Hemos escuchado, ¿verdad? Los datos. Hemos también tenido la bendición de tenerle a él en otros programas, en otros espacios, en otros seminarios. Lo tuvimos hace un tiempo, ¿verdad? En otro seminario, cuando lo pudimos hacer presencial, ¿verdad? Ya en este va a ser únicamente a través de la radio. Así que usted va a ser bendecido. Puede escribir ahí, ¿verdad? Mandar un mensaje diciendo que está haciendo inspiración, que lo está bendiciendo. Eso es bueno siempre saberlo, ¿verdad? Que estamos cumpliendo el objetivo que Dios nos ha trazado. Así que durante este rato, 1 hora prácticamente, vamos a poder deleitarnos. Esto se está grabando para que lo podamos escuchar en algún otro momento, ¿verdad? Porque la gente a veces nos pregunta, y es que ese día yo no pude, o hoy es fin de mes, pastor, hay mucha gente que anda de compras, ¿verdad? Es usual, ¿verdad? Es el fin de mes. Entonces quizás alguien no pueda estar ahí atento a escuchar. Otros sí, ya como decía ahora nuestro hermano Roy, ya tienen ahí lápiz y papel, ¿verdad? Para anotar. Entonces, se va a grabar, se está grabando, y hay dos formas. Usted podría verlo otra vez en el Facebook de Faro Caribe o en el canal de YouTube de Faro Caribe. Ahí también va a quedar en algún momento la grabación para que uno lo pueda estar viendo. Y lo estamos grabando para volverlo a transmitir por la radio. En algún momento que vamos a decir, vamos a transmitirlo a tal fecha, a tal hora, ¿verdad? Entonces, para que sepan, va a ser igual con el pastor que viene después. Pastor, muchas gracias por aceptar el estar con nosotros. De verdad es una bendición tenerle hoy en esta celebración de Faro Caribe. Estamos en el día número 6 de los 7 días de la celebración del aniversario 73, que es una bendición poder decirle a Dios gracias, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Y Faro Caribe nació para esto, para evangelizar. Ese fue el enfoque, ¿verdad? De hecho, le iban a poner Faro al continente, porque ese era el objetivo, era alcanzar a todo el continente latinoamericano con la palabra, y eso es lo que hoy en día Dios nos permite alcanzar a Costa Rica y el resto del mundo. Vamos a la enseñanza, entonces, bienvenido, pastor. Ahí se ocupa agüita, cafecito, nos avisa, ¿verdad? No sé usted si es de los que pasa así, tranquilo pasa sin tomar. Yo sí ocupo algo de acompañamiento, pero de verdad, pastor, le agradecemos mucho. Saludos a la iglesia, a su familia y a todos los que hoy van a escuchar al pastor Isaías Artavia Núñez hablándonos sobre el evangelizando desde la iglesia local. Gracias, hermanos, por apoyar Faro Caribe. Sus ofrendas siguen siendo de enorme bendición para este ministerio. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Pastor, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Esperamos pasar una jornada emocionante a través de la palabra de Dios, y de verdad, cuando el pastor Juan Carlos me hizo la solicitud para que estuviera acá, yo no dudé 2 momentos, porque siempre es un privilegio compartir con la familia de Dios en diferentes foros.
Hoy me toca un tema bastante interesante, evangelizando desde la iglesia local. Yo no sé si usted está ya preparado con una libretita y un lápiz. Recuerde siempre que es más efectivo un lápiz pequeño que una mente muy, muy, muy brillante. Siempre tenemos la posibilidad de anotar y tratamos de facilitarle con el desarrollo de la enseñanza algunos puntos importantes que van a ser muy claros, definidos, concisos, precisos, para que usted pueda anotarlos y después usted desarrollar también sus propias enseñanzas. Queremos entrar de lleno al tema, pero antes quisiera pedirle que oremos un momento. Padre, te damos gracias por esta enorme oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, en esta emisora, Señor, tocando un tema tan importante, Señor, para la iglesia hoy, en estos tiempos, Señor, pero tan diferentes, Señor. Ayúdanos a hacer la obra tuya en medio de los tiempos, danos sabiduría y gracia, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, y como decía alguien ahí de la radio a lo que vinimos, quiero a manera de introducción dejar en claro 3 cosas fundamentales, sencillas. Número 1, que la evangelización debe tener prioridad. A manera de introducción quiero decirles que la iglesia no puede perder este norte. La evangelización es prioritaria en la iglesia. Siempre lo fue. Desde todo el tiempo, desde que nació la iglesia, desde la iglesia del primer siglo, la evangelización fue muy importante porque nació desde el corazón de Jesús. Jesús dijo: id y predicad el evangelio, y de esto está lleno el Nuevo Testamento. La segunda cosa que quiero dejar como base es que el contenido debe ser el mismo. Esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar. No importa la forma como usted esté evangelizando, el contenido debe ser el mismo. Esto no debe variar. Pero sí, también hay una tercera cosa que quiero dejarles ahí como base, que su presentación puede y debe ajustarse. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo cuento así rapidito. Yo le traje a mi hija un perfume que ella quería, específico. Y cuando se lo di, tenía el atomizador malo. No sabíamos qué hacer, lo llevé a un lugar y le cambiaron el envase. El perfume era el mismo, el envase era diferente. Era genérico, pero lo más interesante y lo más importante que era el perfume era el mismo. Yo quiero decirle que aunque las cosas han ido cambiando dramáticamente, el contenido, la presentación debe ajustarse. Cuando yo pienso en esto, se me viene a la mente hace 2000 años. Ellos tuvieron una forma de hacer evangelismo. Pero también pienso hace 45 años. Yo tengo que decirle, yo prácticamente nací en una banca de una iglesia. Mi familia paterna fue creyente desde que yo tengo memoria y desde antes. Hace 45 años la forma de evangelizar era diferente. Era el tiempo de los folletos, de los tratados, y la gente los tomaba con gusto. Era el tiempo de las predicaciones en la calle, era el tiempo de ir casa por casa. Ya eso ha cambiado un poco porque ya a la gente no le interesa los papelitos, no tienen tiempo para leer, no le interesa abrir la puerta a alguien que llegue un sábado a las 8 de la mañana a tocar para decirle que viene a hablarle del Señor. Ya a la gente ya no le interesa eso porque las cosas han cambiado. ¿Cómo debe ser hoy? Y aquí vamos al tema. Hoy vamos a ver 5 características de la evangelización desde la iglesia local. 5 características que debe tener la evangelización desde la iglesia local. Recuerde que estamos hablando de evangelizando desde la iglesia local.
Y no solamente nos vamos a quedar en la evangelización desde los púlpitos, sino cómo vamos a proyectarnos. Y yo he preparado 5 cosas muy importantes que creo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de evangelizar desde la iglesia local. Número 1, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Y con toda intencionalidad, mi primer punto es mi primer punto y el primer punto. Yo quiero decirte que la gente no necesita más filosofías, mucho menos nuevas ideologías. Lo que la gente necesita es oír de Cristo. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando allá en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso del 1 al 4, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. En esto queremos ser enfáticos y marcar con acento y con negritas esta palabra: me propuse no saber nada o cosa alguna sino a Jesucristo y ese crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que su mensaje, pudiendo él hablar de muchas cosas que él conocía, puesto que era una persona muy preparada, dice: me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo. Entonces, mi primer punto, que es de suma importancia, es nuestro evangelio desde la iglesia local debe ser cristocéntrico. La gente necesita a Cristo. Y eso no puede cambiar. Pueden pasar los años, pueden pasar las décadas, pueden pasar los siglos. La gente necesita a Cristo. Fue Cristo quien me cambió, me transformó. Fue Cristo el que cambió y transformó su vida. Y si me estás escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón, el que puede cambiar tu vida, la gente necesita a Cristo. Así de sencillo, así de sencillo. Cuando uno va, sobre todo en los Estados Unidos, hay una tienda de construcción que le ayuda a uno a hacer las cosas por uno mismo. Y el lema de ellos es: hágalo usted mismo. Me escribe o me llama un sobrino y me dice que está haciendo unas escaleras para un segundo piso de su casa. Yo no lo conozco a él, a mi sobrino, como constructor ni nada de eso, y le digo: pero las escaleras son un poco complejas, las medidas, los peldaños, todo este tipo de cosas. Me dicen: no, tío, no se preocupe, aquí en la tienda donde yo compro, todo se lo dan a uno listo nada más para hacerlo. Me temo que el evangelio que se está predicando desde muchas iglesias, desde muchos púlpitos, desde muchos creyentes, tienen este mismo lema: hágalo usted mismo, usted puede. Pero yo quiero decirle que la gente lo ha intentado de 1000 maneras. Uno va a las librerías y se encuentra libros de 20 maneras de hacer las cosas bien, 80 formas de hacerse rico, qué sé yo. Pero la gente necesita un solo mensaje, y el mensaje es Cristo. El mensaje es Cristo. De por demás tal vez estaría decirlo que el mensaje no es la iglesia en sí, que la solución a la vida y al problema y al pecado no tiene que ver con cambiar de religión, tiene que ver con venir a Cristo. Él es el único que puede transformar y cambiar. Entonces, en este tiempo y bajo este tema de evangelizando desde la iglesia local, no debemos olvidar que debe ser un mensaje cristocéntrico. Yo he oído, y yo no sé si a usted le ha pasado, mensajes enteros de 45 minutos, una hora y media, que ni siquiera se menciona a Cristo. Ni siquiera se menciona a Cristo. Yo he visto también por las calles mucho proselitismo dentro de las iglesias cristianas que le han llamado
piratería de almas. Gente buscando la gente que ya está congregada en una iglesia y predicándole sus iglesias para que la gente se mueva. Y tenemos, dicen algunos por ahí, 500,000 personas en tránsito de iglesia en iglesia. Pero yo creo que el problema o la solución al problema del corazón no es cambiar de iglesia, sino que Cristo cambie su corazón. Pablo dice, yo puedo predicarles de muchas cosas, yo puedo hablarles de muchas cosas, pero yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que el fundamento de la fe no esté en filosofías, no estén en ideologías, no estén en doctrinas, sino estén en Cristo Jesús. Hace mucho más de 40 años, yo tuve un encuentro personal con Cristo. Mi encuentro personal con Cristo a los 17 años. Quizás no había corrido mucho en la vida, ni estaba tan hundido en tantos vicios, pero se creó el Espíritu Santo en mí la necesidad de buscar de Cristo. Y gracias a Dios, porque en aquel momento el evangelista muy conocido en aquellos tiempos, Noel H. de Souza, estaba predicando en mi ciudad en un gimnasio y estaba predicando a Cristo. Y yo nací bajo este llamado, venir a Cristo Jesús. Entonces, en estas 5 características de la evangelización desde la iglesia local, debemos tener en cuenta que debe ser cristocéntrica. Hoy parece que las cosas se han hecho muy comerciales, y con el respeto, y obviamente guardo la identidad del pastor amigo, dice que le enviaron un CD en aquel tiempo de un grupo musical de Sudamérica para que lo oyera, porque iban a venir a Costa Rica y querían estar con la iglesia de mi amigo. Y dice mi amigo que él escuchó todo el CD y ni una sola canción hablaba o mencionaba a Cristo. Él les envía la respuesta y le dijo, mire, está muy bonito como ustedes cantan, está muy bonito como ustedes componen, está muy bonito como ustedes están haciendo las cosas, pero me llama la atención que en ninguna parte se menciona a Cristo. La respuesta de los muchachos de este grupo fue, pastor, es que eso ya no vende. Evangelización sin Cristo es una filosofía más. Evangelización sin Cristo es una ideología mundana. Evangelización sin Cristo es un pensamiento humano donde uno supuestamente puede cambiar por sí mismo. Y si uno pudiese cambiar por sí mismo, ¿para qué vino Cristo? No hubiese sido necesario, porque el hombre puede cambiar por sí mismo. Entonces, nuestro mensaje desde la iglesia local debe ser cristocéntrico. ¿Para qué? Para que la fe de los que van naciendo de nuevo no esté fundada en ningún pensamiento de hombres, sino en Cristo. La segunda cosa que quiero hablar es que la evangelización desde la iglesia local debe ser dinámica. Número 1, debe ser cristocéntrica. Número 2, debe ser dinámica. La evangelización de este tiempo, los tiempos van cambiando, pero dicen los psicólogos y dicen los sociólogos que las generaciones van cambiando más rápidamente. Y de veras, ahora tenemos de pronto un nuevo grupo de jóvenes y de jóvenes adultos que piensan diametralmente diferente a nosotros. Nuestra predicación, que es cristocéntrica, debe ser dinámica, debe ser práctica, porque si usted se ha dado cuenta, los muchachos llegan y meten su comida en el microondas, que ya es un avance
de la modernidad, pero no solamente eso, sino no esperan ni siquiera que suene 3 veces cuando finaliza de calentar la comida. Antes de eso ya ellos lo han abierto, si no es que lo han abierto antes, porque la vida de ellos ahora es muy práctica. Y también la gente ha tomado acciones prácticas. Y así debe ser nuestro mensaje desde la iglesia, un mensaje práctico, un mensaje que la gente no está esperando tanto que le adornemos las verdades. Necesita que le digamos las verdades prácticas. Y nosotros somos muy dados a alargar los discursos. Una de las cosas que nos han enseñado esta pandemia es a acortar los tiempos. Déjenme contarles algo, ya que tenemos tiempo. Hace muchos años, un amigo mío comenzó a pastorear en los Estados Unidos una iglesia, de esas iglesias históricas, en todo el sentido de la palabra. Y él me decía: Isaías, el culto nuestro no puede pasar de 1 hora. En esa hora debe haber una introducción, debe haber unos cantos, debe haber la ofrenda promovida, también debe haber una predicación, y los domingos debe haber cena del Señor, y todas nuestras actividades de domingo deben tener un llamado, aunque sean las mismas 5 o 6 o 10 personas que estén ahí. Siempre debe tener esos elementos, y todo eso debe hacerse en no más de 1 hora. Si te pasas de 1 hora, la gente se levanta y se va y no te escucha más. Y yo sentí en mi corazón, y yo decía: yo no podría desarrollar un culto en 1 hora. Sorpresa. Qué gran sorpresa. Ahora la pandemia nos ha llevado a desarrollar cultos de 1 hora, 1:15 con todo. Y nuestro mensaje debe ser aún más práctico. Entonces debe ser dinámico, práctico, pero debe ser sabio. Yo creo que hay un gran reto para nosotros los pastores hoy, y es el buscar con más intensidad la sabiduría de Dios, pero también la preparación. Porque hoy tenemos muchachos que uno no sabe si están chateando, si están en mensajes con el teléfono, o están revisando los textos bíblicos que uno está ofreciéndoles, o si dijo alguna palabra media extraña, ver la veracidad de ella. Hoy son otros tiempos, y hoy más que nunca debe ser dinámica la evangelización desde la iglesia local. Pero hay una cosita más de esto de dinamismo, no solamente práctica, sabia, sino moderna. Yo creo que la gente está esperando una iglesia que mantenga la misma esencia, pero que esté actualizada. Yo digo, y posiblemente lo voy a retomar dentro de un momento, nosotros los creyentes hablamos en Reina Valera del 60. Y nuestro lenguaje es un lenguaje a veces no contemporáneo. Inclusive nuestra manera de orar, yo no sé si usted se ha detenido a pensar, son maneras donde contienen tantos estribillos, tantas muletillas, y también cuando predicamos el Evangelio. Necesitamos modernizarlo, no al punto que sea irrespetuoso, irreverente, no al punto de que sea un evangelio, ¿cómo le puedo decir? Malbaratado, no, pero sí debe ser moderno. Una de las cosas que
por la misericordia de Dios inmerecida, me ha tocado viajar por muchos países y he tratado de adoptar un lenguaje universal, lo más universal que pueda para hacerme entender donde quiera que yo voy. Pero también he tratado de ser moderno en mi manera de expresión, obviamente acorde a mi edad, acorde a mi formación, pero el Evangelio hoy que está llegando a tanta gente, a gente que ni siquiera uno se imaginaba a través de las redes, debe ser contemporáneo, debe ser dinámico, práctico, sabio y moderno. No podemos ni debemos seguir presentando nuestro perfume, simbólicamente hablando, en un lenguaje, en una forma, en una dinámica anacrónica. No, debemos actualizarnos, debe ser dinámico. Entonces hemos hablado acá, en este tema de evangelizando desde la iglesia local, hemos hablado de que nuestro mensaje debe ser cristocéntrico y debe ser dinámico. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes es que nuestro mensaje desde la iglesia local debe ser contextualizado. Veamos a nuestro maestro un momento. No voy a leer para no atrasarnos, pero pensemos un momento en nuestro maestro, en Jesús. Cuando Jesús hablaba, lo hacía de una manera contextualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tuvo que sacar y exponer y enseñar a través de parábolas, lo hizo de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que ellos conocían, lo que ellos sabían. Que dicho sea de paso, recuerdo una ilustración que oí hace mucho tiempo. Dice que unos misioneros llegaron a cierto lugar de África y uno quería hablar sobre ese pasaje de Isaías que dice: si nuestros pecados fueran negros, si fueran rojos, pero encontró un problema, que ahí donde ellos estaban predicando, nadie sabía qué era la nieve. Hace muchos años. Y dice que cuando llegó al punto que serán blancos como la nieve, tuvo una idea genial. Y la idea fue: si tus pecados fueran negros, van a ser como la pulpa del coco, blancos. Yo creo que esto es contextualizar el Evangelio. La gente conoce, la gente sabe y se identifica con aquello que está dentro de su contexto. Ahora, muy importante, y otro ejemplo que quería darles: Pablo llega a Atenas. Y en Atenas dice la Escritura que Pablo se encuentra con ídolos, se encuentra con altares, se encuentra con una serie de cosas, se encuentra con filósofos, se encuentra con poetas, y Pablo hace referencia a los poetas, a los poemas, hace referencia a los dioses de ese tiempo para presentar contextualizadamente a Cristo. Yo quiero decirle que cuando Jesús dice: ven en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, eso de pescadores de hombres es una enseñanza contextualizada. Entonces hemos dicho hasta aquí que la dinámica de la iglesia o la evangelización desde la iglesia local debe ser cristocéntrica, debe ser dinámica y debe ser contextualizada. Contextualizada en su presentación. Contextualizada, vuelvo a repetir, en su presentación. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo iba a la escuela dominical, tenía aproximadamente 5 añitos, una de las cosas que me emocionaba era cuando la maestra sacaba
el franelógrafo y pegaba en ese franelógrafo unas estampitas para ilustrar lo que estaba enseñando. Ese era un tiempo. Después vino un tiempo donde lo moderno era las filminas. El que tenía un proyector de esos de filminas tenía un gran recurso. Después vinieron los videobin o los videoproyectores, que lo estamos usando hasta hoy. Hoy tenemos en nuestras manos una herramienta muy eficaz llamada plataformas a través de internet. Hoy tenemos Facebook, hoy tenemos YouTube, hoy tenemos y podemos transmitir nuestros cultos. ¿Cómo son nuestras presentaciones? Con esto no quiero decir que lo que estamos haciendo en la iglesia local sea lo mejor, sea lo último. No, sí le puedo decir que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero que parezca de una manera contextualizada. Ya nuestros niños, que dicho sea de paso, tenemos aproximadamente un año de verlos por Zoom, de verlos por Facebook, de verlos por YouTube o diferentes redes sociales. Ya a esos niños quizás no les haga mucha gracia un franelógrafo. Tampoco le haría mucha gracia diapositivas. Tampoco le ponen mucha atención a lo que es el videoproyector de la iglesia. Pero sí se sientan a gusto con su tablet, se sientan a gusto nuestros jóvenes con su dispositivo electrónico, su teléfono celular. Entonces debe ser contextualizado. Yo creo que no nos podemos quedar atrás en nuestra presentación, en la forma que tenemos que vamos a hacer las cosas. Curiosamente nos encontramos con algo que ya les mencioné. La gente, excepto actividades como hoy, que son programadas, que son seminarios, la gente no está más de media hora viendo una actividad. Generalmente no. Entonces debemos contextualizarnos a esto en la forma y al mismo lenguaje. Porque hay lenguaje para nosotros que es totalmente común. Pero déjenme contarles algo que les va a hacer un poco de gracia. En un restaurante, un buen amigo, un hombre de Dios sin lugar a dudas, un hombre de Dios, en un restaurante, estábamos varios pastores comiendo. Y él llama al mesero y le dice, siervo. Y yo inmediatamente pensé, ya empezamos mal. ¿Qué está oyendo el hombre que servía la comida, el mesero? Y le dice, tráigame un refresco tal en el nombre de Jesús. Y yo digo, inmediatamente pensé o traté de pensar lo que estaba pensando el mesero. Yo digo, el mesero debe estar pensando de verdad que estos panderetas son un chorro de locos. Llamar al mesero siervo. Y no solamente eso, decirle que le traiga un refresco en el nombre de Jesús. Eso fue risible y se me quedó. Pero esa es parte de nuestra jerga, de nuestro lenguaje. Pero nosotros debemos, como iglesia, aunque las cosas parezcan normales, para nuestro lenguaje, para la gente de afuera, puede ser algo antagónico. Y quisiera contarle algo también que oí. Dice que estaba una mujer que era no vidente, que era ciega, y unos hermanitos de muy buena voluntad querían llevarla a la iglesia. Y la mujer estaba muy prejuiciada, porque oía
le contaban de nuestros saltos, oía nuestros gritos y todo, y ella tenía miedo porque creía que en las iglesias hacían sacrificios humanos. Resulta ser, para no cansarlos con la historia, la lograron llevar a la iglesia, a un culto misionero. Y el presentador del culto, antes de empezar la alabanza, dijo: bueno, hermanos, ¿cuántos vienen listos para nuestro sacrificio a Dios? Y la mujer ciega ya estaba temblando de miedo. Y dice: ¿de verdad que hacen sacrificios? Y dice: bueno, estamos preparados, vamos a empezar con la ciega. Ese canto que dice: abre tus ojos y mira, la cosecha está lista, la siega está lista. Les digo esto tratando de ilustrar que nuestro lenguaje debe ser contextualizado en la evangelización de la iglesia, en la iglesia. Hay muchos términos que nosotros usamos, muchas muletillas que nosotros usamos, pero resulta ser que son inentendibles para la gente que está escuchando. Jesús se caracterizó por usar un lenguaje contextualizado, Pablo también, Pedro también, los primeros evangelizadores. Nosotros tenemos que irnos contextualizando. La gente va a entender el mismo mensaje que se predicó hace 2000 años, pero de diferente forma, contextualizado. Quiero avanzar un poco más, porque cuando yo veo que el desafío de la iglesia, el desafío de la evangelización desde la iglesia local debe ser cristocéntrico, debe ser dinámico y debe ser contextualizado. Número 4, cuando yo pienso en esto, pienso que debemos ser intencionales. Ahora, y creo que el hermano Juan de Dios, que ya está por acá, saludos pastor, nos va a hablar un poco de esto, pero nos ha tocado vivir a la mayoría de pastores que de pronto, hace casi que exactamente un año, dijeron: las iglesias se cierran, y hubo que correr para comenzar a transmitir virtualmente y tratar de mantener el rebaño unido. Resulta ser que me encuentro que no solamente tengo escuchando y viendo el culto nuestro, no solamente a personas de la iglesia, sino veo personas que nunca han ido a una iglesia. Y entonces yo digo: tengo aquí un potencial muy grande. Y les pongo un ejemplo. Un hombre que vive casi al frente de nuestra iglesia local. Este hombre es hijo de una familia que por 40 años ha estado en la iglesia. Él nunca ha ido. Y yo creo que no ha ido a actividades especiales, tampoco ha ido ni a funerales ni nada de eso, no ha querido nada con la iglesia. Pero resulta ser que cuando empezamos las transmisiones desde hace un año, él es uno de los primeros que están pendientes al culto de ese día. Ahora, obviamente, tengo que tener mucho cuidado y ser muy intencional en lo que yo voy a decir. Intencional desde el púlpito. Debo entender que ahora tenemos ya no solamente los hermanos de la iglesia que van a entender términos bíblicos, pero vamos a tener gente que no sabe nada ni siquiera del Señor. Es una buena forma de evangelizar desde la iglesia. Y en todo lo que hagamos debemos ser intencionales. En todo lo que predicamos. No importa si estamos hablando un poco de doctrina. Yo debo tener la intención de que tengo gente que necesito ganar para Cristo. Desde los púlpitos debe ser intencionales, pero deben ser intencionales desde los pasajes que tomamos de la Escritura.
Ahora yo creo, y dentro de mi conceptualización de esto, cada vez que me paro frente a las cámaras, porque tenemos dos cultos virtuales y uno presencial, y el presencial también es virtual. Trato de ver por aquella lucecita roja de una de las cámaras de las que tengo al frente a gente de todo tipo, escépticos, gente que no conoce del Señor, por ahí un que otro ateo, uno que otro que tiene una religión extraña, una ideología extraña. Trato de ver a través de esa lucecita roja y entonces tratar de discernir y con lo que digo ser intencional. Mi intencionalidad tiene que ver con presentarle el mensaje desde el púlpito donde estoy, desde la Biblia, pero también desde esta plataforma maravillosa. Quiero decirte, me escribió un pastor, un profeta hace 10 años, dijo estas palabras. Déjenme ver si las noto porque las tengo por aquí anotadas. Por aquí están. Este pastor dijo que Dios le había mostrado que los cultos para dentro de algún tiempo iban a ser virtuales. Pero no solamente eso, él dijo que la virtualidad iba a ser permanente, sin dejar la localidad de la iglesia. Entonces, eso hace 10 años. Si hace un año y un mes era inimaginable, hace 10 años todavía más. Y hoy tenemos esto. Gente que nos está mirando desde frente a un dispositivo electrónico y nosotros predicándole a gente que quizás ni conocemos. Nos siguen gente, no solamente a mí, sino a todos los que estamos desde las plataformas, que creo que somos la mayoría, gente que ni siquiera conocemos, ni oímos hablar de ellos. Pero entonces la iglesia, la evangelización desde la iglesia local debe ser intencional. Cada mensaje, hermano, que usted, si me está oyendo y es pastor y es predicador, debe tener la intencionalidad de ser un tiempo de evangelización. Aunque sea 1 minuto, 2 minutos antes de terminar su transmisión o en medio del mensaje, usted poderles hablar acerca de Cristo Jesús y su plan maravilloso de redención. Hay una quinta cosa. Recuerde que estamos hablando, evangelizando desde la iglesia local. Y estamos tratando de hablar de 5 características de la iglesia que evangeliza desde su localía. Hablamos de que debe ser una iglesia dinámica, debe ser una iglesia contextual, debe ser una iglesia intencional, pero debe ser una iglesia validada. Y aquí quiero detenerme un momento, porque yo creo que el evangelismo para muchos se ha convertido en hacer prosélitos, en convencer a gente. Y en algunos casos, en hacer de las iglesias grupos de adeptos que por asociación se reúnen ahí porque tienen algo atractivo que ver y una conciencia que mitigar sus reclamos. Encuentro entonces aquí donde mi quinto punto es muy importante. Debe ser una iglesia validada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, déjenme ver si lo puedo poner en términos de textos. En Hebreos, capítulo 2, verso 4, encontré o recordé estas palabras: testificando Dios juntamente con ellos, certificando, que es una palabra, validando, que es una palabra moderna, respaldando, que es una de nuestras palabras que usamos hace mucho tiempo.
Es necesario que la evangelización desde la iglesia local sea validada desde el cielo. Como dijimos, no es una filosofía, no es tratar de convencer a alguien a través de sus sentidos, sino abrir una puerta para que la gente pueda ver a Jesús. No son palabras, no son palabras. Cuando la iglesia decidió evangelizar por donde quiera que uno ve, si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que habían varias características dentro de la evangelización de la iglesia. El respaldo de Dios, manifestado en la unidad de la iglesia, en la solidaridad, pero también vista a través de un respaldo de Dios de una manera maravillosa. Hemos estado hablando en estos días acerca del libro de Hechos, capítulo 8, verso 4, que dice que los que habían sido dispersados iban predicando el evangelio. Pero de ahí comienzan a desatarse conversiones de personas importantes como la que es la del apóstol Pablo, y cómo Dios comienza a hacer milagros y prodigios, y cómo iba acompañada la evangelización con una certificación de parte del cielo. Certificación de parte del cielo. Cuando digo esto, pienso en un hijo mío. Él trabaja en sonido, en eventos multitudinarios, y él es certificado de varias compañías. Varias compañías le han dado la autorización para usar sus equipos con propiedad. Inclusive en algunos equipos de ellos, solamente él tiene esa certificación. Cuando salimos a evangelizar o cuando evangelizamos desde la iglesia local, ya sea vía las redes o presencialmente, es necesario que estemos seguros que tengamos una certificación, una validación del cielo, que no sean solamente palabras. La iglesia en la evangelización siempre fue validada, en algunas ocasiones, con la atención de la gente, con la necesidad de la gente de parte de Dios, y en otras ocasiones con sanidades, milagros y prodigios. Es interesante, y yo quiero tocar un punto muy importante. Cuando Jesús predicaba, no solamente hablaba de sus palabras, de la importancia de sus palabras. Jesús decía: si no creen por lo que yo les digo, crean por los hechos que yo hago. Y me encuentro uno de los muchos casos de Jesús, y es Jesús frente a una mujer llamada, o que la Biblia le llama, la samaritana. La samaritana es una mujer pecadora, es una mujer frustrada, es una mujer que la encontramos de dudosa reputación, pero se encuentra con Jesús. Y es interesante que Jesús comienza un diálogo con ella, para concientizarla de la necesidad de Dios. Pero hace algo Jesús. Jesús le dice a ella: llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo. Inmediatamente Jesús le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer fue golpeada fuertemente por aquella revelación que está haciendo este hombre desconocido de la vida de ella. Tan es así que ella lo testifica después y dice: me he encontrado un hombre que me ha dicho lo que yo era, a través del don de conocimiento de la revelación de Dios. Es importante que la evangelización desde la iglesia local, presencial o virtual, es necesario que la evangelización de la iglesia saliendo a predicar sea validada, sea certificada, sea respaldada por el cielo. En conclusión, aunque el mundo se ha detenido, la iglesia sigue haciendo lo que fue llamada: id y predicad el evangelio. Marcos capítulo 16. Seguimos predicando el evangelio de diferentes formas, de muchas maneras, pero necesariamente con el respaldo de Dios. Esta es la tarea suprema de la iglesia. La iglesia no puede entretenerse en otras cosas en menoscabo a la evangelización.
cada vez que Dios nos permita abrir nuestra boca. Seamos evangelistas como el pastor y evangelista Juan de Dios Calderón, o no lo seamos. Cada momento que Dios nos permite, es necesario proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y es necesario abrir bien los ojos, y dejo este pequeño mensaje. Es necesario abrir bien los ojos y prepararnos para ganar la próxima generación a través del evangelismo, en este caso, de la evangelización desde la iglesia local. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas palabras les haya edificado y señalado un norte. Pastor Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo ahora a través del pastor Juan de Dios Calderón. Así es, pastor, muchísimas gracias. Ha sido una bendición esos 5 puntos que hemos... ¿Sabes? Para repetirlos, la iglesia debe ser cristocéntrica. Número 2. Número 2, debe ser dinámica. Dinámica. Número 3, pastor. Debe ser contextualizada. Contextualizada. Número 4, debe ser intencional. Intencional. Y la 5. Debe ser validada, certificada o respaldada por el cielo. Así es. Queremos, hermanos, como iglesia, ¿verdad?, tener esas características para poder estar nosotros seguros de lo que somos, y estar seguros de lo que somos, hacer lo que hacemos con más seguridad. Porque cuando usted sabe lo que es, tiene más seguridad de hacer lo que hace. Si a mí me pusieran a tirar un tiro libre desde el borde del área, no voy a estar seguro de lo que hago, ni hago con seguridad, porque quizás no lo va a llegar ni siquiera a donde está el marco. Pero si yo fuera un experto, ¿verdad?, y supiera tirar desde ciertos ángulos, haría con seguridad lo que sé que tengo que hacer. Cuando la iglesia sabe lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer. Y es lo que le estamos diciendo a usted, hermano, que usted haga lo que Dios le encargó. Jesús lo dijo muchísimas veces: ir por el mundo, predicar el evangelio. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes. Jesús respaldaba la palabra cuando se predicaba, y lo hemos visto a través de la historia. Usted contó, ¿verdad?, su experiencia. Uno ha visto experiencias también de mucha gente y ha vivido las propias. Así que muchísimas gracias, pastor. Queremos que nuestra iglesia se levante como un ejército poderoso de evangelizadores. Hemos contado que una de las frases del ministerio que fundó Faro Caribe era que a mayor movilización de la iglesia, mayor crecimiento. Eso es un postulado fundamental. A mayor movilización de la iglesia, mayor crecimiento. Eso es obvio, ¿verdad? Entre más gente haga más cosas en la iglesia, más cosas van a suceder. Lamentablemente con el tiempo, ¿verdad?, se van haciendo como una élite de especialistas, ¿verdad? Y son 3 o 4, voy a usar la frase gatos, ¿verdad?, que dice la gente, 3 o 4 personas así que hacen las cosas, y los demás solamente ahí, ¿verdad?, expectantes de lo que sucede. Dios nos puso en un barco para que todos seamos marineros, no para que seamos turistas, ¿verdad?, y que los marineros sean 2 o 3 o 4. Así que queremos motivar a la iglesia para que todos seamos tripulantes, todos seamos marineros, ¿verdad?, no pasajeros, porque Dios quiere que todos hagamos, y por eso Él repartió a todos, para que nadie diga: yo no puedo hacer nada. Tal vez no todos van a poder predicar como usted, pastor, ni cantar como Juan de Dios, por dicha, que Juan de Dios no canta nada. La hija sí, pero Juan de Dios es una... ¿Verdad? ¿Usted no canta, pastor, o sí? Nunca lo he escuchado. Canta bonito. La pastora Melín todo lo ve bonito de Juan de Dios, ¿de verdad? Todo. Pastor, ¿sabe qué me contaron a mí? Ajá, ¿qué? Que Juan de Dios toca un timbre y lo desafinó. Dios repartió dones. Por ejemplo, la hija canta muy bonito, ¿verdad? Es una bendición. Pero si yo hago lo que yo no tengo, no va a funcionar. Yo cantar, sí, honestamente, yo cantar no puedo cantar. Bueno, sí puedo cantar, pero no canto bien, ¿ok? Entonces, mejor no canto, o sea, me abstengo de atormentar a los hermanos cerca de mí. Pero yo creo que cuando Dios quiso repartir era para que muchos hicieran todo lo que hay que hacer. Y no uno que haga todo, ¿verdad? No el famoso pastor orquesta, ¿se acuerda cuando se hablaba del pastor orquesta?
O en el otro sector se dice que toca la La campana, campana da la misa, da la misa, recoge repica, la limosna. recoge la limosna y se la gasta también. Esa sería la gran diferencia. Gracias al Señor este tema, queremos que toda la iglesia se convierta en un agente de evangelización. Ese es nuestro objetivo, motivar a lo que la Biblia dice. Es que esto no es algo que queremos inventar, no es un método. Usted lo dijo ahora, Michael Green lo ha dicho hace años también. No ocupamos un método, lo que ocupamos es un compromiso. El método es totalmente circunstancial. ¿Por qué? Es por la época. Yo vengo de esa época de los tratados. Yo entregarle a usted hace 40 años un tratado era evangelizarlo. Y uno llegaba a reportar a la iglesia, evangelizamos 5 casas porque pasamos debajo del umbral, ¿verdad? Logramos meter un tratado. Porque uno se imaginaba que la gente agarraba el tratado, lo leía y después reaccionaba, ¿verdad? Hasta que la gente comenzó o a rechazarlos, o a simplemente los agarraba y los botaba, ¿verdad? Entonces ya no era evangelizar, repartir tratados, ya no era evangelizar. Entonces todo va cambiando, pero la esencia es la misma. Por eso me gustó mucho esa ilustración del perfume, ¿verdad? La diferencia entre el contenido y el frasco, ¿verdad? Tal vez el frasco al que usted tuvo que cambiarlo era genérico, más barato, pero la esencia era la misma. A veces hay que adaptar la modalidad, pero no el contenido. Pero en algunos lugares, lamentablemente, adaptaron todo, adaptaron modalidad y contenido. Pero ahora estamos en una época del plástico, ¿verdad? Plástico. Antes era vidrio. Antes era cerámica. O sea, las cosas van cambiando de acuerdo a los tiempos. Entonces, muchísimas gracias, pastor. Aquí lo que vamos a hacer es sanitizar, ¿verdad? No porque desconfiamos del pastor, sino que desconfiamos de todos. Vamos a sanitizar aquí el lugar para darle espacio al pastor Juan de Dios. En la siguiente enseñanza, en unos minutitos ya vamos a comenzar, pero reiterar, pastor Isaías, si lo quieren contactar a la iglesia, ¿dónde podría ser? Bueno, le puedo dar mi teléfono particular, 8707-4466. ¿Otra vez? 8707-4466. El pastor es de Alajuela, pero no le ha nacido todavía la luz correcta en esa área. Pero es de Alajuela, ahí donde el Señor lo tiene, ¿verdad? En Alajuela. ¿Toda la vida estaba ahí, pastor? Toda la vida estuve en la iglesia local donde estoy, tengo 36 años, pero nací en Alajuela, a 200 metros del estadio, si se le puede llamar estadio, Alejandro. No, eso es broma, es un gran estadio, una gran gramilla, un gran público, unos grandes fanáticos, son gente buena, casi como los aplicistas. Ya casi han escuchado la última participación del pastor aquí en Faro el Caribe. Como el día jueves, ¿verdad? Que nos dijo que vivía a ¿cuántos kilómetros del...? Sí, la dirección de la iglesia es a 22 kilómetros del estadio Ricardo Saprissa. Sí. Esa fue la dirección que nos dio el pastor, ¿verdad? Porque el pastor Rigoberto Vega sí queda a 5 kilómetros, dijo, ¿verdad? Rigoberto Ramos. Rigoberto Ramos dijo que quedaba a 5... A 5 kilómetros del estadio. Sí, cierto. De Alajuela, obviamente. Así que saludos a todos los hermanos pastores de la zona de Alajuela, les bendecimos, les apreciamos muchísimo a todos ellos. Vamos entonces a aprovechar, ¿verdad, pastor? Muchísimas gracias. Ahí para que puedan... Yo voy a leer aquí unos nombres, aprovecho a leer y vamos... si quiere aprovecho a leer para no interrumpir, ¿verdad? Roy, vamos a seguir aquí leyendo y que aquí podamos limpiar donde va a estar el pastor Juan de Dios. Recuerde que estamos como ministerio respetando siempre todas las normas sanitarias vigentes. Gracias a Dios lo hemos hecho ya por espacio, pastor, de 11 meses y hoy es 27, 11 meses y 21 días, ¿verdad? Desde que se dio el primer caso de COVID en Costa Rica con prueba PCR, así que debemos de cuidarnos mucho. María Fuentes dio una ofrenda para Faro Caribe, Beatriz Esquivel dio una ofrenda por Simpe Móvil, Silvia Elena Monge entregó una ofrenda, José